Ante todo, buen día. Vamos a continuar con la clase de Neurociencias 1 acerca del sistema motor. El sistema motor contribuye a la contracción muscular y la contracción muscular es la expresión de una conducta. Entonces, como es una expresión de la conducta, vamos a comenzar a estudiar desde el área motora primaria que se encuentra en el cerebro hasta llegar la información al músculo para que ocurra una contracción muscular, que al revés del sistema sensitivo que estudiamos desde la periferia hacia el sistema nervioso central, aquí vamos a estudiar desde el sistema nervioso central hacia la periferia, que en este caso sería el sistema muscular. Fíjense que vamos a estudiar ¿sí? el sistema de salida, que va desde el sistema nervioso central, específicamente el cerebro, hacia parte de la médula espinal y tallo encefálico, para luego hacer sinapsis con otras neuronas que van al sistema nervioso periférico y nervios craneales para llegar al final a tener contacto con el músculo, bien sea de la cara o bien sea del cuerpo, para generar la contracción muscular e imprimir una conducta. Pero previamente la información tiene que llegar de la vía sensitiva y sensorial por las diferentes vías que hemos estado estudiando en Neurociencias 1 hasta llegar al sistema nervioso central, específicamente el cerebro. Entonces vamos a estudiar lo que va desde el sistema nervioso central, específicamente del cerebro, hasta el músculo, como un sistema eferente. Vamos a comenzar a estudiar el área motora primaria, que se encuentra en el lóbulo frontal. Tenemos dos surcos, el surco central, que es la cisura de Rolando, y el surco lateral, que representa la cisura de Silvio. Por delante del surco central se encuentra el lóbulo frontal y por detrás del surco central se encuentra el lóbulo parietal. Entonces, fíjense que delante del surco central o la cisura de Rolando se encuentra la circunvolución precentral, también llamada circunvolución prerolándica por la cisura de Rolando, que se encuentra por delante. Recordar que entre surcos, por ejemplo, aquí sería un surco precentral y el surco central, se encuentran las circunvoluciones. Entonces tenemos la circunvolución precentral, que se encuentra entre dos surcos, ¿sí? Ahora bien, allí se encuentra el área motora primaria. Existen otras áreas del lóbulo frontal, como por ejemplo la circunvolución frontal superior, medio e inferior, también llamada primera circunvolución del frontal, segunda y tercera circunvolución del frontal. Tenemos la porción orbitaria, triangular y opercular, ¿sí? Que es la extensión de la circunvolución frontal inferior, que son áreas secundarias eh, motoras que cumplen otra función distinta al área motora primaria, que eso se mencionará más adelante. En la porción medial tenemos el surco central, la extensión medial, ¿sí? Esto sería un corte sagital del cerebro. Y aquí se ve el lobulillo paracentral. Aquí tenemos el lobulillo paracentral en su porción anterior y esa sería su porción posterior. En la porción anterior es la extensión del área motora primaria y la porción posterior del lobulillo paracentral es la extensión del área sensitiva primaria porque forma parte del lóbulo parietal. ¿Sí? Entonces, esa sería la porción medial del área motora primaria. Resulta que área motora primaria, como las áreas primarias, forma parte de la neocorteza. Eso quiere decir de que la sustancia gris contiene 6 capas, ¿sí? Que van del 1 al 6, donde la capa 1 está en contacto con las meninges y la capa 6, que es la más profunda, está en contacto con la sustancia blanca. Recordad que la sustancia gris forma parte de los que componen los cuerpos neuronales y dendritas de las neuronas. ¿Qué ocurre? Cuando Brodmann, el científico que comenzó a clasificar los números de capas y su grosor, ¿ok? En los diferentes puntos de la corteza, se dio cuenta de que la neocorteza, las 6 capas, no todas tienen el mismo grosor
en diferentes partes de la sustancia gris y en que en todo el cerebro no contiene las mismas 6 capas, sino que unas tienen 5, otras 4 y otras 3. Pero como estamos hablando del área motora primaria que representa la neocorteza, del prefijo neo que es nuevo, entonces contiene 6 capas. Recordar que la capa 1 es la capa molecular, que es la más externa, ¿sí? Que está en contacto con las meninges, y la capa 6, que es la capa multiforme, que es la capa más interna. Resulta que la capa 5 es la capa piramidal interna y la capa 4 es la capa granular interna. Cuando vimos el área sensitiva primaria, la capa 4 es la más gruesa porque su función es recibir información, ¿sí? Del tálamo. Pero resulta que el área motora recibe información, por supuesto, pero su función principal no es recibir información, sino más bien enviar información. Entonces, la capa más gruesa en este caso sería la capa 5, que sería la capa piramidal interna. Eso quiere decir de que los cuerpos neuronales de esta capa tiene forma de pirámide, como se muestra acá. Y estas formas de pirámide, ¿sí? Que se encuentra en la capa 5 de la neocorteza del área motora primaria, que es la más gruesa, porque hay capas 5 también en todo el cerebro de la neocorteza, pero más fina, no gruesa como la capa 5 del área motora primaria. Entonces, aquí se encuentran los cuerpos neuronales cuyo axón proyectan hacia la sustancia blanca y luego de alguna manera esa información o esos axones tienen que llegar a la médula espinal y tienen que llegar al tallo encefálico cuyos núcleos se encuentran eh, formados para enviar información motora hacia la cara en el tallo encefálico. Entonces, fíjense que aquí estas células piramidales reciben otros nombres, como células de Betz, ¿sí? O sea que las células piramidales tienen nombre de célula de Betz y que esta vía de estas células piramidales que viajan por la vía axónica desde la capa 5 hacia la médula espinal y tallo encefálico corresponde a lo que se llama la vía piramidal. Y la vía piramidal es las fibras axónicas viajando, ¿sí? O atravesando distintas estructuras hasta llegar a las áreas motoras de la médula espinal y del tallo encefálico, porque el origen de esos axones están en los cuerpos neuronales que tienen forma de pirámide. Entonces existe un homúnculo de Penfield en el área motora primaria, así como existe el homúnculo de Penfield en el área sensitiva primaria, y tiene la misma distribución somatotópica, en donde en la porción lateral del área motora primaria contiene información de la cara, de la extremidad superior, ¿sí? Y del tronco, mientras que en la porción medial se encuentra la información que representa a los miembros o extremidades inferiores, ¿sí? Entonces, esta misma distribución contiene en el área sensitiva primaria, en este caso, ¿sí? Fíjense que el área medial, que sería esta, representa el procesamiento de la información de las extremidades inferiores y la porción lateral que representa la información de la cara, tronco y extremidades superiores. Fíjense que en el hombrecillo, al igual que la vía sensitiva, eh, no tiene distribución característica en el ser humano, sino que aparecen las manos más grandes es porque la distribución de la sustancia gris en el área motora primaria es más amplia, ¿sí? Es más grande. Y eso es porque nosotros utilizamos la mano no solamente para sentir los objetos con los ojos cerrados y poder identificarlos, sino que con la mano nosotros podemos alimentarnos, podemos escribir y podemos hacer un conjunto de acciones con precisión clara y fina para poder, digamos, construir muchas cosas. Y necesitamos de control motor muy especializado en las manos, ¿sí? Y los labios es porque representan la expresión del lenguaje, que incluye también la lengua. Entonces, el hecho de que yo esté hablando en este momento
es porque estoy utilizando el área somatotópica de la boca y de los labios y lengua para yo poder expresar el lenguaje. ¿Sí? Que ese procesamiento del lenguaje se encuentra en otras áreas del cerebro. Entonces, esa información es importante de la distribución somatotópica de que los labios y la lengua estén grandes para poder mover los labios y la lengua de manera clara para esa función. Fíjense que cuando se ejecuta los movimientos de los dedos de la mano, por ejemplo, una secuencia en específica, fíjense que entre más se practique el movimiento específico de los dedos de la mano, genera plasticidad neuronal en el área motora primaria. Eso quiere decir que genera mayor número de sinapsis en el circuito neuronal de los dedos de la mano en el área motora primaria. Inclusive hay plasticidad neuronal en el área motora secundaria que se encuentra por delante de la circunvolución precentral o la circunvolución prerolándica. Y fíjense que acá existe una mayor activación neuronal en el área motora primaria o de circuitos neuronales en el área motora primaria cuando está entrenado el movimiento en relación al control. Fíjense que cuando el movimiento es entrenado hay mayor activación neuronal que los controles. Eso quiere decir que movimientos simples, como en este caso movimiento de los dedos, y movimientos como escalar, llevar los objetos a la boca, por ejemplo, son actos que no son muy complejos, pero que existe una memoria muscular en el cual está almacenado en el área motora primaria. Pero existen movimientos más complejos como caminar, vestirse, agarrar una cuchara, por ejemplo, o un cubierto para poder alimentarnos, cepillarnos los dientes, peinarse. Todo eso están resguardados en el área motora secundaria que se encuentra por delante del área motora primaria. Eso quiere decir de que el área motora primaria, ¿sí? Que entrenando movimientos simples se puede generar o guardar la memoria para la plasticidad neuronal a ese nivel, ¿sí? En el área motora primaria, se queda resguardado allí, pero hay movimientos más complejos que están resguardadas en el área motora secundaria, ¿sí? Y que es muy importante porque es un tipo de memoria muscular en el cual nos permite inclusive manejar bicicleta y conducir un carro, sincrónico o automático. Todos ellos están resguardados en esas áreas. Entonces, ¿qué ocurre? El área motora primaria, ¿sí? Que se encuentra más engrosada, la capa 5, donde se encuentra la célula de Betz o las células de forma piramidal, cuyos axones van a la sustancia blanca. Entonces, tenemos una vía que va hacia la médula espinal y una vía que va hacia el tallo encefálico. Vamos a describir primero, ¿sí? La vía que va hacia la médula espinal. Primero los axones van a atravesar una estructura que se llama corona radiada. Fíjense, aquí está representado un corte coronal del cerebro donde se ve la sustancia blanca, específicamente la corona radiada. Luego sigue descendiendo, ¿ok? Los axones de la vía piramidal hacia una zona que se llama cápsula interna. La cápsula interna limita entre el tálamo y los núcleos de la base. Sé que tenemos el putame y los globos pálidos. Entonces los axones atraviesan de la vía piramidal por la corona radiada y luego por la cápsula interna. Ella sigue descendiendo, sí, y llega a la región mesencefálica. Ya aquí estamos hablando es del tallo encefálico, el mesencéfalo, en los pedúnculos cerebrales que se encuentran acá, del mesencéfalo. Luego atraviesa la protuberancia y luego llega al bulbo raquídeo. ¿Qué ocurre con el bulbo raquídeo? Que en la porción inferior del bulbo raquídeo, ¿sí? Los axones de la vía piramidal se decusan. Eso quiere decir que van a cruzarse de un lado para otro. O sea que, por ejemplo, la vía piramidal que se encuentra acá del lado izquierdo va a pasar
hacia el lado derecho, ¿sí? Y va a continuar su recorrido axónico por la médula espinal del lado contralateral al área motora primaria, ¿sí? Esa decusación ocurre aproximadamente en un 90%, ¿sí? O sea que se decusa la mayor parte de las fibras axónicas que provienen del área motora primaria. Y un 10% no se decusa, sino que sigue derecho en la misma parte, en la misma mitad de la médula espinal, ¿sí? Fíjense que aquí representa el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo en cortes axiales. Y en la porción inferior del bulbo raquídeo es donde se decusa, ¿sí? En un 80% a 90%. Ahora bien, esa mayoría del porcentaje que se decusa del lado contralateral desciende por los cordones laterales de la sustancia blanca de la médula espinal, ¿sí? Hasta localizar, según la distribución somatotópica, por ejemplo, si son de las extremidades superiores, va a llegar al asta anterior de la médula espinal, ¿sí? De la región cervical. Pero si va a controlar, por ejemplo, las piernas, entonces tiene que llegar o descender la vía piramidal a través de los cordones laterales, ¿sí? De la sustancia blanca de la médula espinal, tienen que llegar al asta anterior de la médula espinal en la región lumbar. Entonces, de esa manera, esos axones de esa vía piramidal hacen sinapsis con la segunda neurona, que sería la motoneurona alfa, cuyos cuerpos neuronales y dendritas se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. ¿Qué ocurre con ese 10% que no se decusa, sino que sigue directo? Entonces va por la misma área o el mismo lado de la área motora primaria, ¿sí? Y cuando llega a su distribución somatotópica, bien sea, por ejemplo, extremidades superiores o inferiores, cervical o lumbar en esta porción de la médula espinal, entonces en la misma médula se decusa del lado ipsilateral o del mismo lado hacia el otro lado, ¿sí? Llegando al asta anterior de la médula espinal, donde se encuentra la segunda neurona. Tomen en cuenta que al final el mayor porcentaje de decusación de la vía piramidal ocurre en el bulbo raquídeo y el otro porcentaje menor ocurre la misma decusación, pero no en el bulbo raquídeo, sino en la porción de la médula espinal, cervical para extremidades superiores y lumbar para las extremidades inferiores. Entonces, de esta manera se distribuye la vía piramidal que va desde el área motora primaria hacia la médula espinal, ¿sí? Por esa razón, el área motora primaria del lado derecho controla el hemicuerpo izquierdo muscular y el hemicuerpo derecho lo controla el área motora primaria del lado izquierdo. Hay que tomar en cuenta también acá de que existe entonces una vía córtico-espinal, córtico de corteza cerebral y espinal porque llega hacia la médula espinal. Otro punto con respecto a la vía piramidal es que la vía piramidal que no se decusa en el bulbo raquídeo, sino que pasa a la médula espinal, ella no desciende por el cordón lateral como aquella que se decusa el 90%, sino que ella sigue derecho en el cordón anterior de la médula espinal que representa la sustancia blanca y que cuando llega a la zona que le corresponde en la médula espinal según la distribución somatotópica en el área motora primaria es que se decusa en la región cervical o lumbar de la médula espinal, ¿sí? A diferencia de la vía corticoespinal, ¿sí? Que está en la región lateral de la médula espinal o el cordón lateral de la médula espinal es porque se decusó en el bulbo raquídeo. Entonces existe una vía motora córtico-espinal lateral del cordón lateral del 90% que se decusó en el bulbo raquídeo y una vía córtico-espinal anterior que es lo que no se decusó el 10% del mismo lado y que se decusa justamente en la porción de la médula espinal que corresponda. Existe otra vía que sería la vía eh, córtico-vulvar, ¿sí? Que es que distribuye
justamente la sustancia gris del área motora primaria hacia el tallo encefálico. Esa vía corticobulbar también se denomina la vía córtico-nuclear porque se encuentran los núcleos de los nervios craneales motores en el tallo encefálico. Esta desciende en la cápsula interna una porción que se llama rodilla de la cápsula interna. Entonces también recibe el nombre de genus, que significa rodilla. Ahora bien, esta área motora primaria que se encuentra en la porción lateral, donde se encuentra la distribución somatotópica de la cara y llega desde acá, ¿sí? Del área motora primaria, pasa por la corona radiada, cápsula interna en la rodilla de la cápsula interna, luego llega al mesencéfalo y luego llega a la protuberancia y al bulbo raquídeo, donde hace sinapsis con la segunda neurona. Esa segunda neurona en parte va hacia los nervios craneales motores de la cara, ¿sí? Que participa en la mímica facial. En el bulbo raquídeo se encuentran los núcleos motores que me controlan, en este caso sería la lengua, ¿sí? Que eso se representa el decimosegundo nervio craneal, ¿ok? Y el séptimo nervio craneal que representa el nervio facial que se encuentra en la protuberancia. Más adelante se describirá cómo la distribución de las fibras axónicas de ambos hemisferios para controlar el nervio facial. El nervio hipogloso, que controla la musculatura de la lengua, recibe información dual, o sea, que el mismo núcleo derecho, por ejemplo, porque recuerden que la lengua se distribuye en dos lados, una en mi lengua derecha e izquierda. Entonces existen dos núcleos del hipogloso en el bulbo raquídeo, tanto derecho como izquierdo. Resulta que cada uno, el derecho e izquierdo, recibe información del área motora primaria de la lengua, ¿sí? El lóbulo frontal recibe tanto del mismo lado como el lado contralateral. Eso quiere decir de que el núcleo motor de la lengua del lado derecho recibe información del hemisferio cerebral, tanto derecho como el izquierdo, y el izquierdo también derecho-izquierdo. Resulta que eso ocurre en el nervio hipogloso, que es el decimosegundo nervio craneal de la lengua. Eso quiere decir el movimiento de la lengua para poder expresar el lenguaje. Pero el séptimo nervio craneal, que es el nervio facial, ocurre de manera distinta, dependiendo de la distribución de los núcleos que se encuentran en el tallo encefálico motor facial, que eso se va a describir más adelante. Entonces, fíjense que también se toma en cuenta la distribución somatotópica en la médula espinal de la sustancia blanca, ¿ok? Al igual que la sustancia gris. Pero recordar que el cordón posterior, lateral y anterior cumple roles distintos en la vía sensitiva y motora. Entonces, este es un resumen de la vía córtico-espinal y córtico-bulbar. Si se dan cuenta acá, aquí se encuentra el área motora primaria, en el cual la capa 5, donde se encuentran las células piramidales de Betz, es la más prominente. Entonces los axones viajan por la corona radiada, cápsula interna y luego llega al tallo encefálico. Si es la vía córtico-bulbar o córtico-nuclear, entonces esta vía piramidal hace sinapsis con los núcleos de los nervios craneales que se encuentran en el tallo encefálico. Recuerden que estos núcleos en el tallo encefálico son cuerpos neuronales y dendritas de la segunda neurona, del cual salen del tallo encefálico a dar o enviar información hacia la cara. Entonces, fíjense que el objeto de interés sería el séptimo nervio craneal, que es este, que representaría la inervación motora facial, el decimosegundo nervio craneal, que representaría la inervación de la lengua, importante para la articulación, ¿sí? De las palabras en relación a la expresión del lenguaje, ¿sí? Y también en parte los músculos masticatorios se encuentran la parte motora del quinto nervio craneal. Anteriormente hemos visto la función sensitiva del quinto nervio craneal y esto representa la función motora, el hecho y el acto de masticar
representa la funcionalidad de esta vía. Ahora, la vía córtico-espinal, entonces hay otras neuronas piramidales que descienden por todo el entorno encefálico y a nivel del bulbo raquídeo, entonces ocurre una decusación. Esta decusación ocurre un 90% hacia el lado contralateral, ¿sí? Y desciende por el cordón lateral, ¿sí? Sustancia blanca de la médula espinal, para luego hacer sinapsis en el asta anterior de la médula espinal y ahí se encuentra la segunda neurona que sería la motoneurona alfa, que va desde el asta anterior de la médula espinal, raíz anterior, y luego sale por el nervio periférico hasta llegar al músculo para hacer conexión y así ejecutar la contracción muscular. Recordar también que existe una parte que no se decusa, que es un mínimo porcentaje, que es el 10%, del cual pasa directamente del mismo lado hacia los cordones anteriores y luego cuando llega al sitio donde corresponde según el área somatotópica del área motora primaria, entonces allí se decusa en la misma médula espinal, ¿sí? Y hace sinapsis en el asta anterior de la médula espinal con la segunda neurona que sería la motoneurona alfa. Tomar en cuenta que los núcleos de los nervios craneales reciben una inervación dual. ¿Qué quiere decir eso? Que recibe información de ambos hemisferios cerebrales, el área motora primaria. Eso quiere decir que, por ejemplo, el quinto nervio craneal recibe información tanto del mismo lado y del lado contralateral del área motora primaria, igual que el decimosegundo nervio craneal. Pero el séptimo nervio craneal, que es el nervio facial, hay una diferencia marcada en relación a la distribución del núcleo per se del séptimo nervio craneal que se mencionará más adelante. Ahora vamos a describir al núcleo motor del séptimo nervio craneal, que es el nervio facial. Resulta que el nervio facial cumple la función de contraer el músculo de la cara, entre otras funciones sensitivas y autonómicas. Pero vamos a centrarnos solamente en el sistema motor. ¿Qué ocurre? Ese núcleo del séptimo nervio craneal se encuentra en la protuberancia, ¿sí? Eso quiere decir de que los cuerpos neuronales y las dendritas se encuentran en la protuberancia, cuyos axones salen de la protuberancia para inervar la cara, ¿ok? Los músculos de la cara, que es lo que corresponde a la expresión de la mímica facial. Resulta ser de que el séptimo nervio craneal, sí, aquí lo dibujé, se divide en dos partes. Vamos a llamarlo una parte amarilla y una parte azul. La parte amarilla es la parte superior del séptimo nervio craneal y la parte azul corresponde a la porción inferior del séptimo nervio craneal. Como esto es un núcleo que se encuentra en la protuberancia, se supone que aquí se encuentran los cuerpos neuronales y dendritas del séptimo nervio craneal. Eso quiere decir que lo que está representado acá es lo que está representado acá. Y de acá van a salir axones, ¿cierto? Que van a inervar la cara. Resulta ser de que la porción amarilla, que es la porción superior del séptimo nervio craneal, va a inervar los 2/3 superiores de la cara. Quiere decir que inerva los músculos de los párpados, por ejemplo, orbicular de los ojos, la frente y parte de la mejilla, ¿sí? Y la porción inferior del séptimo nervio craneal solamente va a inervar el tercio inferior de la cara. Eso quiere decir lo que corresponde a la mandíbula y la orbicular de los labios, ¿sí? Ahora bien, eso es la distribución del núcleo del séptimo nervio craneal en relación a la inervación de la musculatura de la cara. Eso quiere decir de que forma parte del nervio periférico craneal. Resulta que como además tenemos un bulbo raquídeo, la vamos a dividir en la mitad, un lado derecho y un lado izquierdo. Se supone que existen dos mitades de la cara, la mitad derecha y la mitad izquierda. Lo que dibujé acá representa dos núcleos del séptimo nervio craneal, del lado izquierdo y del lado derecho, con su mitad superior e inferior. Eso quiere decir de que este lado derecho del séptimo nervio craneal va a inervar la hemicara derecha y el lado izquierdo va a inervar justamente la hemicara izquierda. Ahora bien, existen dos hemisferios cerebrales, ¿cierto? Un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo,
con sus áreas motoras primarias, que en su porción lateral me va a inervar la cara, ¿ok? O procesa la información motora de la cara. Ahora bien, resulta que la porción superior del séptimo nervio craneal recibe información de las áreas motoras primarias, tanto del lado ipsilateral como del contralateral del área motora, ¿sí?, primaria cerebral. Eso quiere decir de que el séptimo nervio craneal en la porción superior va a recibir, por ejemplo, si estamos hablando de la porción superior del séptimo nervio craneal del lado izquierdo, va a recibir información del área motora primaria tanto del lado izquierdo como del lado derecho, o sea, de los dos lados. Y la porción superior del séptimo nervio craneal va a recibir información tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿sí? O sea que recibe una información dual de los dos hemisferios, así como ocurre en el quinto nervio craneal y así como ocurre en el decimosegundo nervio craneal. ¿Qué ocurre con la porción inferior del séptimo nervio craneal? Que la inervación no es dual, solamente recibe información del hemisferio cerebral contralateral, ¿sí? Eso quiere decir de que la porción inferior del séptimo nervio craneal del lado derecho va a recibir solamente información del hemisferio cerebral izquierdo. Y el séptimo nervio craneal del lado izquierdo solamente va a recibir información del hemisferio cerebral derecho. Hemisferio cerebral me refiero al área motora primaria. Eso quiere decir de que la porción superior del séptimo nervio craneal ambos va a recibir información dual de ambos hemisferios cerebrales, mientras que la porción inferior del séptimo nervio craneal solamente va a recibir información del hemisferio cerebral contralateral, ¿sí? Entonces, aquí es un ejemplo de cómo alteración de la vía piramidal que llega la información hacia el séptimo nervio craneal, fíjense que solamente paralizaría la porción inferior de la cara contralateral. ¿Por qué? Porque la porción superior de la cara se supone que va a recibir información dual. Y a pesar de que un solo lado esté afectado, el otro lado, como está sano, suple el lado enfermo y por esa razón la porción superior va a salir normal. O sea, va a cerrar los ojos, va a poder abrir los ojos, etc. Puede, pero no va a poder, ¿sí?, poder sonreír de manera adecuada. Se va a desviar la comisura labial hacia un lado porque el lado enfermo no lo puede contraer porque está alterado, ya que solamente puede recibir del lado contralateral del hemisferio cerebral. ¿Qué ocurre? Cuando la lesión es periférica, entonces ocurre lo que se llama una parálisis facial periférica y va a afectar toda la hemicara completa, ¿sí? Eso no puede ni cerrar los ojos ni puede contraer la comisura labial. Ahora bien, fíjense que este es un ejemplo de cómo se afecta la vía piramidal que va hacia el séptimo nervio craneal y lo que corresponde a la parálisis facial periférica. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia de estudiar la vía piramidal y la vía motora del séptimo nervio craneal desde el punto de vista psicológico? Tiene que ver con la expresión de las emociones y lo voy a describir más adelante. La función del séptimo nervio craneal o del nervio facial es contraer los músculos de la cara, pero ese acto es simple en relación al acto complejo que ocurre a nivel cerebral. Recuerden que para que haya una contracción muscular de la cara, primero tiene que activarse el área motora primaria del cerebro, ¿sí? Y llega la información a la protuberancia, donde se encuentra el núcleo del séptimo nervio craneal. Y luego la segunda neurona va desde la protuberancia hacia el músculo de la cara para su contracción. Resulta que para poder expresar las emociones, ¿sí?, bien sea de alegría o tristeza, se tiene que contraer primero la cara, ¿verdad? Por la activación del séptimo nervio craneal. Activación del área motora primaria para que envíe la información al núcleo del séptimo nervio craneal, pero tiene que haber un procesamiento previo de activación del circuito neuronal de las emociones en el cerebro para que la vía final haga que se active el área motora primaria, que luego se active el núcleo del séptimo nervio craneal
y que luego se contraiga el músculo de la cara. Entonces, este acto motor es la expresión de la activación de los circuitos neuronales de las emociones que están paralelos a la área motora primaria, pero primeramente tuvo que haberse activado ese sistema para poder activarse. Entonces existe la expresión facial, ¿sí? De la alegría, de la tristeza, del enojo, del susto, ¿sí? Que es el miedo. Entonces todos ellos tienen una expresión, y de asco también, todos ellos tienen una expresión facial específica. Se debe tomar en cuenta acá que em, la inervación dual de la porción superior de la cara y de la inervación contralateral hemisférica de la porción inferior de la cara. Fíjense que aquí la porción inferior de la cara, ¿sí? Solamente recibe información del área motora primaria contralateral, mientras que la porción superior recibe información dual, tanto derecha como izquierda. Hay que tomar en cuenta que existe lateralidad o dominancia de las emociones. Pareciera que existe un hemisferio dominante para las emociones, ¿okay? Que hace de que se contraiga más, digamos, la comisura labial de un lado más que del otro. Pero eso lo veremos más adelante en el tema de emociones. Por último, eh, recuerden que la expresión facial emocional también contribuye con la confiabilidad a nivel cerebral. Eso quiere decir de que cuando una persona, por ejemplo, aquí en nuestra cultura, cuando una persona le da buena o mala espina en relación a la conducta y al comportamiento, también tiene que ver con la expresión facial. Entonces, una expresión facial se puede identificar cuando la expresión de las emociones es genuina o cuando la expresión de las emociones es fingida, como las sonrisas. Cuando se toma una foto, por ejemplo, ¿sí? Y la sonrisa es fingida o la felicidad es fingida, entonces allí se demuestra en la foto es porque la expresión de los ojos no es natural, no es genuina. Por ende, genera menos confiabilidad en esa expresión de las emociones. Cuando la expresión de la alegría es genuina, entonces hay una contracción muscular de los ojos que es evidente ante la expresión facial, ¿sí? Y eso se demuestra por la inervación dual a nivel hemisférico. Por esa razón es más fácil engañar cuando se contrae la comisura de los labios, ¿sí? A que fijamos estar, por ejemplo, alegres con la contracción del auricular de los ojos. Ojo, el sistema de la expresión facial se vuelve complejo en pacientes que tienen algún problema de la coordinación muscular, ¿sí? Hay pacientes que tienen inclusive cara de cera. Son caras inexpresivas porque justamente está alterado la contractura muscular. Aquellas personas que se colocan Botox, entonces también puede disminuir la expresión facial en vista de que el músculo no se contrae adecuadamente. Pero el sistema nervioso en relación a la vía piramidal y la vía del séptimo nervio craneal puede estar funcionando adecuadamente, simplemente que la contracción muscular es inefectiva para la expresión facial. Y hay que tomar en cuenta que también existe una contracción corporal, ¿sí? Muscular corporal, que también demuestra si está alegre o si está triste, pero la que se identifica con mayor facilidad la expresión de alguna emoción es mediante la mímica facial. Ahora vamos a estudiar a la segunda neurona que corresponde a la motoneurona alfa. La primera neurona corresponde a la vía piramidal, que va desde el área motora primaria hasta los núcleos motores del tallo encefálico y el asta anterior de la médula espinal. Ahora, la segunda neurona se llama motoneurona alfa. Tiene forma de estrella, ¿sí? Es una célula estrellada que contiene varias prolongaciones dendríticas en el soma y una sola prolongación axónica, que va a tener conexión con el músculo. Los cuerpos neuronales y dendritas de la motoneurona alfa se encuentran en el asta anterior de la médula espinal.
El asta o cuerno anterior de la médula espinal forma parte de la sustancia gris central de la médula espinal. Recuerden que hay un asta posterior y un asta anterior de la médula espinal. Entonces, fíjense que estos cuerpos neuronales que se encuentran en el asta anterior de la médula espinal son lo que corresponde a la motoneurona alfa. Eso quiere decir que cuando llega de la vía piramidal en los cordones posteriores y anteriores, ¿sí? Que los axones descienden en este sentido por la médula espinal, ellas tienen que llegar al asta anterior de la médula espinal para hacer sinapsis con los cuerpos neuronales y dendritas de la motoneurona alfa. Ahora bien, fíjense que la médula espinal contiene varios segmentos. Está el segmento cervical, el segmento torácico, el segmento lumbar, sacro. Ahora bien, si se dan cuenta, el asta anterior de la médula espinal cambia de tamaño cuando es en la región lumbar y en la región cervical. ¿Por qué? Porque el asta anterior de la médula espinal va a inervar a los músculos de la extremidad superior, mientras que el asta anterior de la médula espinal en la región lumbar va a inervar a la extremidad inferior. Por esa razón es más gruesa. El asta anterior de la médula espinal en la región torácica va a inervar a los músculos intercostales, ¿sí? Que es lo que da el sistema respiratorio para poder expandir la caja torácica. Ahora bien, existen otras áreas de la sustancia gris de la médula espinal, que es el asta intermediolateral de la médula espinal, que se encuentra en la región torácica y en parte en la región lumbar, que cumple la función de la activación del sistema nervioso autónomo. Al igual que el sacro, también contiene un asta intermedio lateral de la médula espinal. Pero eso lo hablaremos más adelante en el sistema de las emociones. Ahora bien, fíjense que existe una distribución somatotópica en el asta anterior de la médula espinal, ¿sí? Que esas motoneuronas alfa se distribuyen de esta manera para ejercer la acción de la contracción muscular, por ejemplo, de la extremidad superior. Y existe una distribución somatotópica también en el asta anterior de la médula espinal, en la región lumbar, para la inervación de los miembros inferiores. Si se dan cuenta, en la región medial del asta anterior de la médula espinal da control motor, por ejemplo, a través de la motoneurona alfa al bíceps braquial y al tríceps, mientras que los músculos del antebrazo es la región más lateral, ¿sí? Fíjense que tenemos también una región dorsal y una región ventral. Entonces hay una distribución somatotópica en el asta anterior de la médula espinal, así como existe una distribución somatotópica en el área motora primaria en el lóbulo frontal. Tomar en cuenta también que, como aquí se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, que es sustancia gris central de la médula espinal, ¿sí? Y que la parte periférica de la médula espinal está compuesta por sustancia blanca, es decir, ahí contienen fibras axónicas donde van y viene información sensitiva y motora, entre otras. Los axones tienen que salir de alguna manera de la médula espinal, la motoneurona alfa, para llegar al músculo. Y lo hace a través de la raíz anterior, ¿sí? Y luego, con su unión con la raíz posterior, forma el nervio periférico. Eso quiere decir que la motoneurona alfa va a salir del asta anterior hacia la raíz anterior y va a formar el nervio periférico. Cuando forma el nervio periférico, va a llegar al músculo que le corresponde para tener la conexión con el tejido muscular, ¿sí? Recordar que la raíz posterior contiene ganglio dorsal y el tipo de neurona que se encuentra allí es una neurona pseudomonopolar donde recibe la información sensitiva, ya descrita en la clase de sensibilidad. Entonces aquí se demuestra también cómo se podría imaginar la distribución de la motoneurona alfa, cuyo cuerpo neuronal y dendritas se encuentran en el asta anterior de la médula espinal, y que el axón va a salir por la raíz anterior de la médula, la raíz anterior nerviosa, y sale por el nervio periférico hasta llegar al músculo que va a tener conexión. Fíjense que la raíz anterior
donde están los axones de la motoneurona alfa, va a llegar al músculo a través del nervio periférico. Y la información sensitiva va de la piel, músculo y articulaciones, incluyendo también las vísceras, va a llegar de la periferia hacia la región posterior y raíz posterior hasta llegar al asta posterior de la médula espinal. Fíjense que la motoneurona alfa, aquí se encuentran las dendritas y los cuerpos neuronales, en el asta anterior de la médula espinal, sale por la raíz anterior y la misma neurona va a llegar a las células musculares para que el efecto final sea la contracción muscular. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que esta motoneurona alfa cumple el fenómeno del todo o nada, que quiere decir de que si de alguna manera se lesiona estas motoneuronas alfa, entonces no va a haber contracción muscular, a pesar de que el área motora primaria esté activada y enviar información a la médula espinal. Si no hay motoneurona alfa que envíe la información al músculo, no hay contracción muscular. Entonces, la motoneurona alfa es una sola neurona que va desde el asta anterior de la médula espinal, pasa por la raíz anterior, nervio periférico, hasta el músculo. En el músculo contiene células, sí, al igual que el cerebro. Y estas células cumplen una función diferente a las neuronas y tienen formas diferentes a la neurona. Fíjense que acá la motoneurona alfa termina en botones axónicos, del cual se conectan con el músculo. Aquí no corresponde a la definición de sinapsis porque las células musculares no son neuronas. Entonces lo que hay es una comunicación química entre la motoneurona alfa y el músculo, que es lo que se llama la placa neuromuscular. ¿Sí? Sin embargo, como la motoneurona alfa es una neurona, va a liberar neurotransmisores, pero los receptores de esos neurotransmisores, el postsináptico, la membrana plasmática, lo corresponde a la célula muscular y no a otra neurona. Fíjense que acá, ¿sí? Tenemos aquí lo que representa un dibujo en rojo que sería la neurona presináptica y lo que está dibujado en azul a la neurona postsináptica. Recordar que existe liberación en el botón sináptico o en el botón axónico del neurotransmisor, se libera en el espacio sináptico y aquí se encuentran proteínas receptoras de ese neurotransmisor para cumplir su acción, excitador o inhibidor. Ahora bien, con esta explicación, imagínense que en vez de ser una neurona azul, sea la célula muscular, que sería esta, ¿sí? Y que las proteínas receptoras se encuentran en la membrana plasmática del músculo, ¿sí? Cuyo neurotransmisor lo libera el botón sináptico de la motoneurona alfa. Resulta que la motoneurona alfa es una neurona colinérgica. Eso quiere decir de que libera acetilcolina, ¿sí? Y esa liberación de acetilcolina llega a los receptores postsinápticos, pero en este caso no sería postsináptico, porque resulta que aquí no hay sinapsis, sino una comunicación química entre la neurona y el músculo. Entonces existen receptores en la membrana plasmática del músculo que contiene receptores de acetilcolina. ¿De qué tipo? De tipo ionotrópico. Eso quiere decir de que es un tipo canal que pasa iones internamente. Y este canal es un canal de sodio ligando dependiente. ¿Por qué? Porque depende de la acetilcolina liberada por la motoneurona alfa. Y este receptor se encuentra en la membrana plasmática del músculo, ¿sí? Que sería este. Ese músculo, me estoy refiriendo al músculo estriado esquelético. Eso quiere decir que está unido a un hueso. Existe otro tipo de músculo, como el músculo liso, que se encuentra a nivel intestinal o vejiga, y el músculo estriado cardíaco, que se encuentra en el corazón, que cumplen otras funciones distintas y ellas se activan de manera distinta a la musculatura esquelética. Lo que referimos acá es la contracción muscular esquelética. Entonces fíjense que la acetilcolina cobra importancia acá para que haya una contracción muscular. Si de alguna manera la acetilcolina no se libera, entonces quiere decir de que no hay contracción muscular. La toxina botulínica
por ejemplo, bloquea la liberación de acetilcolina en el botón axónico, lo que hace de que como no hay acetilcolina en este espacio, entonces no hay activación o no hay apertura de los canales de sodio ligando dependiente y por ende no haya contracción muscular. Esa es la acción, por ejemplo, o el mecanismo de acción de la toxina botulínica en el músculo estriado esquelético. Entonces, tomar en cuenta que aquí la acetilcolina, a pesar de que es liberada por una neurona y actúa como neurotransmisor, su receptor no es una neurona, sino es otra célula que no es neurona, sino que es músculo. Entonces, tomar en cuenta acá para el efecto de la contracción muscular. Eh, Se toma en cuenta que la contracción muscular en este punto es para modificar o para ver la conducta y el comportamiento de las personas, ¿sí? Entonces, el circuito neuronal que hemos descrito es para saber conductas que son fisiológicas o no, de acuerdo al contexto social por el cual se atraviesa la persona. En esta diapositiva se muestra un ejemplo de la actividad motora, pero esa actividad motora es reflejada a través de un reflejo, sí que se llama reflejo osteotendinoso. La definición de reflejo es un fenómeno fisiológico por el cual se aplica un mismo estímulo y que ese estímulo genere una misma respuesta. Eso quiere decir que es estereotipado. Cada vez que se repite el mismo estímulo, genera la misma respuesta. Estereotipado quiere decir de que se repite una y otra vez. ¿Ok? El mismo fenómeno, eso quiere decir el mismo estímulo, la misma respuesta. El reflejo es involuntario. Eso quiere decir de que va en contra de la voluntad, es inconsciente. ¿Sí? Y fíjense que acá, como aquí la respuesta es motora, entonces la respuesta es la motora, faltaría el estímulo y el estímulo representa el estiramiento. Fíjense que acá existen receptores intrafusales y esos receptores intrafusales detectan el estiramiento, ¿ok? Muscular. Por ejemplo, aquí el martillo de reflejo golpeó de manera brusca la rodilla, generó el estiramiento muscular. Ese estiramiento muscular va a través de la neurona pseudomonopolar, descrita en la clase de sensibilidad, porque estamos estimulando un receptor de tipo propioceptivo, que eso se estudiará en sensibilidad. Y esta neurona hace contacto con una segunda neurona que sería la motoneurona alfa en el asta anterior de la médula espinal. Luego fíjense que esta misma neurona alfa hace que se contraiga el músculo y genera la contracción muscular. En este caso sería la contracción del cuádriceps. Entonces, ante el estiramiento brusco del cuádriceps genera contracción muscular y extensión de la rodilla. Y cada vez que se golpea con el martillo de reflejo a la rodilla, genera el estiramiento muscular, que es el estímulo, y va a ocurrir la misma respuesta, que es la contracción muscular. Pero al mismo tiempo, esta neurona pseudomonopolar que captó la información del estiramiento muscular activa una interneurona inhibitoria GABAérgica, de cual inhibe a esta motoneurona alfa y, por ejemplo, el tríceps femoral, que está en la región posterior del muslo, se relaje para dar chance al cuádriceps femoral a contraerse. ¿Ok? Esta es una definición de reflejo simple que se encuentra en la médula espinal estereotipado y como no llega al cerebro, no se hace consciente. Porque puede haber contracción muscular voluntaria si ustedes deciden, por ejemplo, contraer el bíceps, que eso viene del área motora primaria. Pero en este caso es reflejo. O sea que no se activa el área motora primaria, sino que se activa la motoneurona alfa por el estímulo sensitivo mismo que se encuentra en la médula espinal. Aquí se muestra lo mismo el reflejo osteotendinoso, que activa las fibras intrafusales. Ya en la clase de sensibilidad, ustedes van a entender qué significan las fibras intrafusales y los receptores propioceptivos. ¿Ok? Entonces aquí va la información sensitiva en arco reflejo, ¿ok? A través de la neurona pseudomonopolar que activa la motoneurona alfa para ver contracción muscular del músculo que se estiró y hay una inhibición de la otra motoneurona
para que da chance al músculo estirado, en un principio, que se contraiga y genere el reflejo. Entonces, el área motora primaria, donde se encuentra el músculo de Penfield, según el área somatotópica, tenemos áreas que hace que se muevan las piernas y hay áreas que hace que se muevan, por ejemplo, las extremidades superiores y tronco y la cara. Pero resulta que hemos dado el ejemplo de cómo las emociones hace que active la área motora primaria y genere la contracción necesaria muscular de la cara para expresar la emoción de alegría o de tristeza o de miedo. Entonces hay un procesamiento, ¿sí?, previo a la activación de la área motora primaria, del cual depende de ese procesamiento de la información en el cerebro, hace de que se active de manera distinta al área motora primaria e imprima o demuestre un comportamiento o una conducta. Fíjense, por ejemplo, aquí hay una percepción del espacio y localización de las extremidades, por ejemplo. Hay una percepción auditiva y memoria, una percepción visual y memoria, que eso hace que se planifique el movimiento previo antes de que se ejecute con la contracción muscular. Eso quiere decir de que hay áreas del cerebro que planifica el movimiento primero, que puede durar segundos o milisegundos antes de que se active la contracción muscular. Eso es como que, por ejemplo, si yo quiero escribir, ¿verdad? Hay algo en el sistema nervioso, en el cerebro, que planifica el movimiento de agarrar el lápiz y de escribir antes de ejecutar el movimiento. O sea, hay una planificación previa y eso va a depender del estímulo que se encuentra a nivel ambiental, a nivel auditivo, a nivel visual, ¿sí?, a nivel sensitivo, que hace de que se planifique el movimiento, se imprima el movimiento por la activación del área motora primaria y genere una conducta. Entonces, fíjense que aquí tenemos un área que se llama área motora secundaria. Esta área motora secundaria se encuentra por delante del área motora primaria y es la encargada de planificar el movimiento paso a paso, ¿sí? Entonces, esta planificación del movimiento hace de que una vez que ya haya hecho el procesamiento de la información por medio de los órganos de los sentidos o del pensamiento también, influya en la planificación del movimiento y una vez planificado, se ejecuta el movimiento en el área motora primaria, ¿sí? Como ocurre acá. El procesamiento de la información previa, ¿sí?, hace de que al final se active el área motora primaria. Conclusión. Quiere decir, por ejemplo, que si voy a activar el sistema de emociones porque recibí una noticia por vía visual o auditiva, ¿sí?, entonces se activa el sistema límbico. Por ejemplo, el sistema límbico captó la información auditiva y visual e hizo que se planificara el movimiento en el área motora secundaria para luego activar el área motora primaria y así expresar a nivel facial las emociones y también a nivel corporal, porque nosotros temblamos de miedo, por ejemplo, las manos comienzan a temblar cuando hay estimulación adrenérgica, producto del miedo, ¿sí? O sea que hay también un comportamiento no solamente facial, sino de las extremidades que identifica que la persona tiene miedo. ¿Ok? Activación también del sistema nervioso autónomo, entre otros. Entonces, existe un sistema complejo que lo veremos en el próximo semestre, en Neurociencias 2, acerca del sistema cognitivo, cómo puede modificar la conducta en base a la información que se recoge por los órganos de los sentidos. Existe un sistema paralelo al sistema motor que hace que coordine la contracción muscular. Eso quiere decir que no es suficiente que se contraiga el bíceps, sino que lo haga de manera fina y adecuada, sin que la persona tiemble, sin que no tenga la incoordinación para llegar al objetivo, ¿sí?, de, por ejemplo, agarrar un vaso o agarrar un cubierto. Resulta que el cerebelo, que es una estructura encefálica que se encuentra en la región posterior del tallo encefálico, cumple la función de la coordinación muscular.
Eso hace que, por ejemplo, agarremos el vaso y no fallemos en un primer intento, ¿sí? Eso quiere decir de que el cerebelo cumple la función de guardar un tipo de memoria muscular. El hecho que mantengamos el equilibrio para manejar la bicicleta, de manejar el carro, que en conjunto con el área motora secundaria guarda ese tipo de información, cómo nos vestimos, nos alimentamos, que participa el sistema motor, ¿sí? También participa el cerebelo, aparte de la coordinación motora, participa en la memoria de trabajo, ¿sí? Que eso lo veremos más adelante en Neurociencias 2. Lo que respecta al tema de hoy es que el cerebelo participa en la coordinación muscular, ¿sí? Y si el cerebelo falla, por ejemplo, puede haber contracción muscular, pero no lo va a hacer coordinadamente. Eso es parecido a una persona que está ebria por ingesta de excesivamente de alcohol. Cuando una persona ingiere alcohol y llega al estado de ebriedad, el cerebelo se ve comprometido y por esa razón las personas no caminan de manera coordinada, sino que se balancea de un lado para otro. La expresión verbal no es la adecuada, ¿sí? Entonces la articulación de la palabra se ve entorpecida, ¿ok? Y también puede tener alteración de la memoria, justamente por las conexiones del cerebelo con el sistema motor y la conexión del cerebelo con la sustancia gris del cerebro que participa en la memoria. Entonces, por esa razón, el cerebelo cumple la función de la coordinación muscular. Otras estructuras que participan en la coordinación muscular representan a los núcleos de la base. Los núcleos de la base, en conjunto con el cerebelo, participan en la coordinación muscular, pero la coordinación muscular tiene que ver es con el tono. Hay personas que están muy rígidas y otros tienen exceso de movimiento. Y eso va relacionado con la actividad del cerebelo y también de los núcleos de la base. Entonces los núcleos de la base cumplen la función de coordinación motora, pero así como el cerebelo cumple la función cognitiva de memoria de trabajo, por ejemplo, y memoria implícita, también los núcleos de la base es un sistema complejo que participa en la regulación de las áreas cognitivas, también de la memoria de trabajo, ¿sí? Y coordinación muscular y memoria implícita muscular también. Entonces, fíjense que también participa en la expresión facial de las emociones por la conexión con el hipotálamo en parte y el sistema límbico. Entonces, los núcleos base participan también en la expresión mímica. Pero aquí, a diferencia del cerebelo, los núcleos de la base, el neurotransmisor protagonista sería o es la dopamina, ¿sí? Entonces, cuando veamos el control motor y sensitivo en Neurociencias 2, hablaremos de los circuitos neuronales internos de los núcleos de la base con relación a la coordinación motora y a la coordinación cognitiva, porque participa en circuitos neuronales de los núcleos de la base con la corteza cerebral. Y eso es todo con respecto al tema del sistema motor.